Ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Voy a tratar de ponerla como es lo normal, la presentación normal, a ver si no se congela. Ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, ahí la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pasó? No, señor. ¿Se quedó congelada otra vez? Sí, profe. ¿Está en trastornos hemodinámicos? Sí, profe, primera diapositiva. No, voy a dejarla de la otra manera. Ahora sí pasó, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, no, va a tocar dejarlo ahí, no sé qué pasa y voy a cuadrar. Bueno, esta presentación es un poco larga, pero hoy no lo vamos a hacer toda. Después de estos pocos días de inactividad y vamos a seguir con el complemento de edema, que son los famosos trastornos hemodinámicos. Al terminar esta primera parte, vamos a hablar un par de cosas. Como les digo, esta presentación es un poco larga porque vamos a mirar muchísima terminología que ustedes van a tener en cuenta más adelante para muchas cosas, sobre todo en la parte quirúrgica, pero pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, los dos primeros términos, y que lo hago con esta intención, es la hiperemia y la congestión. Hiperemia lo pongo en fondo rojo porque está relacionado con las arterias y congestión lo pongo o escribo ahí en fondo azul porque está relacionado con las venas. Entonces son dos términos muy importantes que generalmente los utilizamos en la vida diaria de manera errónea, pero entonces ya lo vamos a mirar uno por uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué es hiperemia? Hiperemia, como están leyendo, es un proceso activo donde hay aumento en el flujo de sangre a los tejidos, llega más sangre a los tejidos. Y la hiperemia está relacionado con vasodilatación arteriolar. Por eso les decía que lo hago con intención de que la hiperemia es en fondo rojo por la parte arterial. Y aquí está, pues, causas, pues, el proceso inflamatorio. Como yo les hablaba en alguna clase anterior, pues el efecto adrenérgico, cuando la gente se pone roja, que todo el mundo le dice que está congestiva, no está congestiva, está es hiperémica. Y obviamente cuando hay una importante actividad muscular o el ejercicio, bien sea ligero, moderado o severo, pues obviamente hay más vasodilatación por influjo sistémico y simpático y dilatación arteriolar, y obviamente pues el tejido se va a ver más rojo, más hiperémico. Ahí está la característica. Son tejidos rojo brillantes porque hay mayor sangre oxigenada, el fondo rojizo por la parte arterial. Y si hubiera la oportunidad de tocar esos órganos, pues son más calientes de lo normal. O si no, hagan el ejercicio de tocar una persona que se vuelve roja, como se dice aquí en Colombia, congestiva, mal utilizado ese término, y pues obviamente se va a sentir un poco más de temperatura. Por eso cuando les toman la temperatura en los sitios, significa que ya están dejando de tomar la temperatura. Nunca se dejen tomar la temperatura en la cara, porque obviamente puede haber algo de aumento de temperatura. Y si la persona pues es un poco tímida, o pues obviamente va a haber más hiperemia en la cara. No tengo fotos especiales, pero pues para que se acuerden, ahí está. Una pregunta. Señora. O sea que las personas que presentan, por ejemplo, rosácea, ¿eso sería considerado un tipo de hiperemia? Sí, eso es una hiperemia, pero ese es eso es una hiperemia especial, pero obviamente porque hay también un proceso inflamatorio con otras células inflamatorias, y por eso esos pacientes les dan corticoides para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria y que no haya tanta hiperemia, obviamente, porque ahí hay salida no solamente de sangre, sino de células inflamatorias que están contrarrestando ese efecto. Pero sí, esa es una forma de hiperemia.
no de congestión, es una respuesta inflamatoria. Y si se acuerdan en la clase de inflamación, es en la parte arterial donde migran principalmente pues todas las células inflamatorias, sobre todo los polimorfos nucleares neutrófilos. Pero sí, esa es una forma de hiperemia en ese caso. Bueno, Gracias. ahora, ¿qué es la congestión? Y a esto nos vamos a dedicar un poquito más. Es una hiperemia pasiva, Alex. Y es cuando hay éstasis sanguínea. ¿Qué es éstasis? Es un enlentecimiento, no es que la sangre quede quieta, sino disminuye su movilidad un poco, y eso está más relacionado con los capilares venosos. Ahora, nosotros sí ocasionalmente vamos a ver, ustedes van a ver congestión, pero esto está más dedicado, si se acuerdan, en la clase de edema y lo de falla cardíaca en el pulmón y en el hígado. Entonces ahí está la obstrucción venosa por trombos, o como les acabo de decir, la insuficiencia cardíaca congestiva, que ya muy seguramente algunos de ustedes recordarán. Ahora aquí los tejidos son más rojizos, son menos rojizos, pero son rojizo oscuro o azulados. Y yo creo que a todos en algún momento de la vida nos han sacado sangre para algún examen de laboratorio, etcétera. Y pues la sangre es roja, pero es un rojo oscuro, casi como vino. Entonces es porque hay menos oxigenación, y pues si se pudieran tocar esos órganos, estarían pues más fríos de lo normal. Bueno, entonces hiperemia y congestión. Ahora, aquí ustedes ven esta persona con los dos miembros superiores, pero el miembro superior derecho está más rojizo, más azulado. Muy seguramente hay un trombo venoso y está haciendo esa persona una congestión venosa. Congestión venosa. Y recuerden que como esto tiene menos oxigenación, es un factor de riesgo importante para que haya necrosis del tejido. Entonces, por eso es importante no dejar que esto progrese, o si no, pues se puede perder de manera importante los tejidos. Bueno, ahora la congestión puede ser aguda o puede ser crónica, eso depende del tiempo de evolución. Entonces, vuelvo y digo, mire, sangre dentro de venas y capilares dilatados, puede haber necrosis más rápidamente de lo normal porque hay menos oxigenación, menos oxígeno, sí, menos oxigenación pues en ese volumen sanguíneo que se está, pues obviamente, congestionando. Y la crónica, ya hay isquemia y pues hay pérdida del tejido, hay necrosis y puede llevar a fibrosis. Recuerden aquí el ejemplo, por ejemplo, del corazón. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando hay una isquemia importante, a pesar de que es arterial, después se cambia el tejido fibroso por el tejido muerto por tejido fibroso. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Pero ya les voy a mostrar los dos órganos más importantes que están relacionados, pues los que se describen en la literatura y en los libros de patología y en el tema de trastornos hemodinámicos, que son el hígado y el pulmón. Entonces aquí empezamos con el hígado. CA, esto es pues la congestión activa o aguda. Es la éstasis centrolobulillar, o sea, necrosis de hepatocitos. Y la congestión pasiva crónica, ya hepatocitos necróticos que lleva a fibrosis. Cuando pasa la congestión al corte del hígado, y pues lástima que no podamos ver eso, se denomina hígado en nuez moscada. Yo nunca he visto una nuez moscada, pero así se describe el corte de la nuez, se parece más o menos al corte por la congestión sanguínea y el cambio de oxidación, etcétera, se parece a una nuez moscada el hígado, y por eso se llama hígado de nuez moscada. Obviamente eso ya cuando es la congestión pasiva crónica. Y con el tiempo, estos hepatocitos necróticos se convierten en fibrocitos, hay fibrosis, y si ya hay nódulos, o sea, estructuras redondeadas, se denomina, como ustedes ya saben y recuerdan, pues un hígado cirrótico. Entonces ahí está el hígado, un hígado completamente normal, de color como terracota o cobrizo, etcétera, y después pues, se puede convertir en cirrosis. Estas son mis clases de histología, o ustedes me imagino que
lo estudiaron, el lobulillo hepático, la vena centrolobulillar, los espacios porta. El lobulillo hepático tiene una forma como hexagonal. Los hepatocitos tienen forma poliédrica, pero la gran mayoría también tienen forma como de hexágono. Y cuando se unen dos hepatocitos, dos lobulillos, ustedes aquí alcanzan a ver como en el trasfondo, pero la unión de dos, como de dos lobulillos, sobre todo en los espacios porta, pues eso se denomina el acino hepático. Entonces aquí está el espacio porta, que yo les había hecho en una clase la zona 1, alrededor de la vena hepática la zona 3 y lo que queda en medio, pues la zona 2 del acino hepático. Aquí está un corte de un lobulillo hepático, no está completo, pero ahí se alcanza a ver y uno siempre tiene que mirar, va a ser como un punto de referencia de orientación, la vena central, miren aquí unas células endoteliales y los famosos cordones de hepatocitos de color bien eosinofílico por la gran cantidad de mitocondrias y pues los sinusoides llenos de material hemorrágico de eritrocitos. Entonces esta es la famosa zona 3. Pues aquí en los lobulillos, aquí está el famoso lobulillo que les acabo de mostrar, estábamos viendo la zona 3, los cordones de hepatocitos, y aquí la intersección o unión, sí, la intersección de uno de los lados del lobulillo con el otro forman el espacio porta, y ya les voy a mostrar los tres, las tres estructuras. La vena porta, una rama, una vénula, rama de la vena porta, la arteria hepática y en verde el conducto biliar, pues por donde está drenando la producción de bilis por parte del hígado. Y aquí el acino, mira. Cerca del porta, que es la famosa zona 2 de ese acino hepático. Y aquí está una foto histológica donde quedó perfecta, miren. Aquí pues la vena central, los cordones de hepatocitos y aquí está señalado la zona 3 del lobulillo del acino hepático. Aquí el espacio porta, siempre miren el hueco como referencia que nadie le para bolas de ese hueco, esa es la vena porta. El más redondeado es la arteria biliar y el que es alargado, a veces irregular, es el famoso conducto biliar. Y dentro, en su estroma, lámina propia estromacorium, pues fibrocitos, fibroblastos, que esto pues se ve en algunas patologías que ustedes van a mirar alteración en este espacio porta. Los hepatocitos alrededor del espacio porta zona 1, ya vimos la zona 3, y lo que queda en medio de los dos pues la zona 2 del espacio porta. Para adelantar un poco, estamos viendo la congestión, entonces es la zona 3 la que más se afecta con la congestión. Estos son los hepatocitos que se van necrosando. Todas las hepatitis afectan sobre todo la zona 1 de este acino hepático y algunas enfermedades virales como la fiebre amarilla afecta a todas las zonas y obviamente coge la zona 2, pero para que recuerden alteraciones de oxigenación zona 3, todas las hepatitis, la B, la C, la A, afectan el espacio porta y hay unas características diferentes dependiendo de la hepatitis que van a alterar pues esta zona 1 del acino o el lobulillo hepático como tal. Un hígado enfermo, miren la gran cantidad de vacuolas grasas, este es un hígado graso, aquí hay eso azul, es tricrómico, es el tejido fibroso, no hay mucho, pero este es un hígado graso, seguramente es secundario a cualquier patología que lleve pues a hígado graso. Aquí estos lipocitos es el cambio de hepatocito a lipocito y después seguramente con el tiempo se pueden convertir en fibrocitos y llevar a una fibrosis hepática o una cirrosis hepática dependiendo de lo que se mide. Aquí es la característica por ejemplo, el famoso, miren, el hígado nuez moscada, la congestión pasiva crónica. Está una nuez que más o menos lo simula, básicamente.
Y aquí son hígados congestivos, básicamente. Y aquí una forma de un hígado normal, el hígado graso en la parte de arriba, y aquí un hígado cirrótico. Aquí se alcanzan a insinuar algunos de los nódulos cirróticos para que lo tengan pues presente. Bueno, aquí pues es simplemente un hígado que ha sido afectado por una necrosis importante. Esto es un hígado con muy seguramente por fiebre amarilla, donde hay una necrosis importante. Ustedes ven ahí que se va perdiendo como el color de los hepatocitos, y entonces corresponde a una infección viral para que llegue a eso. Aquí ustedes ven, esto es un hígado, es foto de banco, pero ahí se pierde todo, parece que se hubiera borrado, y eso corresponde a una necrosis, una hepatitis fulminante, una necrosis con hepatitis fulminante, pues que lleva a la muerte de la persona. Aquí los nódulos cirróticos, hay unos grandes, unos chiquitos, pero en su gran mayoría son pequeños. Es una cirrosis denominada micronodular. Para repasar lo que les dije, la forma del lobulillo hepático, el espacio porta, en la vena central, entonces aquí en el espacio de la zona 3, pues son por tóxicos o alteraciones hemodinámicas, está relacionado con hipoxemia. Aquí los puentes de más o menos la zona 2, que son, y zona 1 las hepatitis, y aquí en la hepatitis autoinmune. Se me olvidó decirles que la primera fila del espacio porta de hepatocitos se denomina la zona de interfase o de PSMA, se escribe, y generalmente está asociado con hepatitis de tipo autoinmune. Y las hepatitis virales que pueden afectar cualquier zona, pero sobre todo la zona 1, no importa la A, la B, la C, la D, la E, con otras características que pues en este momento no es importante mirarlas, sino para que tengan en cuenta en este esquema, en este dibujo, pues la afectación por zonas según la patología que se esté estudiando. Ahora, los pulmones. La congestión pasiva crónica, ya lo vimos, extravasación de eritrocitos a los espacios alveolares en la falla cardíaca, hemosiderófagos, pero a veces estos pacientes son tan crónicos que pueden tener fibrosis, sobre todo en la periferia. Eso depende de qué tanto tiempo de evolución tengan los pacientes. Macroscópicamente los pulmones son pardos rojizos o muy rojizos, y obviamente si hay fibrosis, pues se vuelven, al tacto son más duros, más firmes, y son pues con características de fibrosis. Los pulmones normalmente es como coger una esponja cuando no tiene nada, y hay esa sensación de al oprimirlo, pues separar o reventar las burbujitas de aire, como les decía en una clase anterior. Pero cuando son duros, pues es como coger un caucho, básicamente, de la gran cantidad de edema que puede tener, hemosiderófagos, edema alveolar, edema pulmonar, y pues dependiendo de la cantidad de fibrosis, pues se puede mirar si es mayor o menor en estos casos. Entonces ahí está una foto también de banco de un par de pulmones en un importante edema pulmonar, mucho más rojizos o rojos de lo normal. Los pulmones normalmente, como les dije, parecen una esponja, son de color rosado, rosado, pero aquí pues obviamente ustedes ven que son muy rojos. Pues aquí lo han cortado, eso está lleno de sangre, los alvéolos, está congestionado, encharcado, como en una clase anterior les dije, el término muy coloquial dentro del gremio médico, pues es el importante edema pulmonar que puede llevar a esta persona. Miren, aquí ya han abierto la tráquea, miren la cantidad de estigmas de sangrado que tiene toda la vía aérea, que seguramente este paciente murió en una insuficiencia o falla respiratoria secundaria al este edema pulmonar, y el edema pulmonar secundario, pues solo que haya sido. Recuerden que estamos viendo lo de trastornos hemodinámicos como tal. Esta foto ya la hemos visto, pero para que recuerden la congestión dentro de las venas, la gran cantidad de sangre. Recuerden que no es que la sangre se quede quieta, sino se enlentece, eso se llama éstasis, y numerosos alveolos también con material hemorrágico y con pues
salida de líquido como hace parte de, de esta insuficiencia cardíaca que está llevando pues, a para el ejemplo, a una falla pulmonar por el edema que se está presentando. Aquí pues ustedes una foto más cerca, algunos alvéolos, y dentro de ellos pues histocitos o macrófagos alveolares fagocitando eritrocitos. Entonces estos son los famosos hemosiderófagos que se presentan cuando hay una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca izquierda o una falla cardíaca izquierda, como quieran llamarlo. Ahora, en miembros inferiores, pues es la dilatación de venas y capilares. Miren las varices en miembros inferiores o superiores, es más frecuente en miembros inferiores que en superiores, pero se ve esa coloración como parduzca, rojiza, por la extravasación de los eritrocitos. Recuerden que son eritrocitos menos oxigenados, pueden llevar a isquemia crónica y a una úlcera por éstasis, por eso se llama úlcera por éstasis y está relacionado con la parte venosa, no con la parte arterial. Entonces aquí miren la misma foto que les mostré anteriormente, está seguramente por las características de una mujer, entonces esa coloración como rojiza, azulada o azulosa en el miembro superior derecho con respecto al izquierdo y pues seguramente un trombo. O esta persona que muy seguramente tiene diabetes, el color rojizo, ocre, miren la úlcera por éstasis, por isquemia que se va formando. Esto pues lo rellenan con tejido de granulación o con un injerto o con un colgajo. Eso seguramente lo mirarán cuando roten en cirugía y cuando estén en la parte de cirugía plástica como tal. Entonces todo eso rojizo es la extravasación de eritrocitos. Como tienen menos oxigenación, pues se va necrosando el tejido vecino o circunscrito pues, a esa área que esté comprometida. Listo, lo de forma grande e importante, la hiperemia y la congestión. Y fíjense que en la congestión, en la clase de edema, fue como un recorderis de esto. Y la hiperemia es simplemente pues, la vasodilatación arteriolar que generalmente pues, es fisiológica, pero como alguien preguntó, pues la alguna rosácea también es un fenómeno de hiperemia, recuerden, una parte arterial y otra parte venosa, y pues obviamente nos dedicamos más a la parte venosa porque la congestión tanto aguda como crónica en pulmón, en hígado y en miembros inferiores, que es básicamente donde se puede ver. ¿Alguna pregunta con respecto a esto o lo anterior? No pregunta. Bueno, sigamos. La segunda parte es hemorragia. O sea, hemorragia es sinónimo de sangrado, ahí está la palabra. Y pues es la hemorragia es la salida de sangre de los vasos o del corazón. Ahí sí no importa el tipo de vaso. Entonces está la parte cardíaca, arterial, capilar y venosa. Mucha es fisiológica, pues por la parte quirúrgica. Ustedes van a cortar tejidos muchas veces, pues van a hacer incisiones, van a retirar órganos, los que van a ser cirujanos, pues eso va a ser pues su actividad diaria. Entonces, pero también está pues la parte traumática, que pues aquí en Colombia, lastimosamente y en el mundo, pero aquí los días pasan cosas que uno no puede creer, y más que ahorita que se disparó un poco pues la violencia y todo eso que está pasando por la situación de la pandemia para nosotros. Entonces las cardíacas pues son heridas penetrantes, ahora decir herida arma de fuego, herida por arma blanca, etcétera, etcétera, donde hay una ruptura, no ruptura, una rotura. Ruptura es cuando una pareja se separa, rotura es la parte estructural, pues se rompe el corazón pues por una herida penetrante, ya se la pueden imaginar, y se puede, y eso que ahí está mal escrita porque no es ruptura, sino rotura del ventrículo como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Es una importante complicación en algunos pacientes. Recuerden que el músculo reemplazado por tejido fibroso es mucho más delgado que el grosor del músculo. Por la actividad cardíaca esto se puede ir incluso adelgazando y en un momento se rompe, un sangrado importante y la persona pues puede morirse.
Ahí está no corregí en esta, o yo tengo la otra presentación corregida, la rotura miocárdica. Aquí está la foto secundaria pues a un infarto agudo de miocardio. Sobra decir que este espécimen pues, es de la persona que sufrió esto y que se murió seguramente por un shock cardiogénico. Ahora, pueden ser arteriales, arterias, trauma o la rotura de un aneurisma. El aneurisma es la dilatación arterial permanente o localizada que se parece mucho a la dilatación de las venas que son las varices, pero pues por trauma sobra decir. Todas esas muertes de todas esas personas que matan en la calle por robarles lo que sea, pues se mueren en shock hipovolémico, pues por lo que les acaba de mostrar. Puede ser por una herida en el corazón o en vasos importantes. Este es un aneurisma de la aorta pues ahí abdominal, casi ilíaca de la dilatación. Esto es un aneurisma arteriosclerótico. Más tarde, creo que en esta clase o en otra vamos a mirar un poquito de esto. Un gran aneurisma de manera importante que está pues ya abierto, aunque ahí hay secuelas de calcificación, fibrosis, que se rompe, puede obviamente un sangrado importante llevar a la muerte pues, de la persona. En los capilares puede ser también trauma en la parte quirúrgica, pero hay dos patologías que pueden tener alteración o debilidad de la pared en los capilares. Está el síndrome de Ehlers-Danlos y la deficiencia de vitamina C. El síndrome de Ehlers-Danlos, se han visto esas personas con supuestamente la piel de caucho muy elástica, es el síndrome de Ehlers-Danlos, y obviamente hay alteración del tejido conectivo, y en la parte arterial pues puede producir hemorragias capilares importantes. Y el trastorno plaquetario, la PPI, la púrpura trombocitopénica idiopática, que seguramente lo van a ver el otro semestre cuando estén en medicina interna en hematología, pues la púrpura, y ahorita vamos a mirar ciertas características de esto. Y la púrpura trombocitopénica, pues hay una disminución de las plaquetas, y idiopática, pues no se sabe la causa, puede haber un sangrado importante en capilares. La parte venosa, lo mismo, traumas, o la parte quirúrgica, pues que hay que romper vasos sanguíneos de estos pues, venosos para las cirugías en las que ustedes vayan a participar, o cuando lideren pues la intervención quirúrgica, cuando se vuelvan algunos de ustedes cirujanos, y más si son cirujanos vasculares, tendrán que hacer esto. Ahora, es que como es la presentación diferente, no está activa, no está animada. Entonces, estos tres términos, petequias, púrpuras y equimosis, es exactamente lo mismo. Son hemorragias en piel y mucosas. Entonces, dependiendo del tamaño, ya les voy a mostrar, se denomina petequia, púrpura o equimosis. Y van a orientar a ciertos grados de patologías, pero la mayoría son las mismas. Entonces, petequias son hemorragias puntiformes, más o menos 1 milímetro. Todas las lesiones no van a medir 1 milímetro, pueden haber unas más grandecitas, otras más pequeñitas, pero se habla en forma general, entonces a eso se denomina petequias. Entonces ahí hay unas hemorragias petequiales, hay unas más grandecitas, pero pues esas hemorragias puntiformes se denominan petequias. Púrpura, cuando esas hemorragias son más grandes, entre 1 milímetro y 1 centímetro, más o menos. Y la más conocida, y la estudian por favor, está la púrpura Henoch-Schönlein. Pues ahí no son tan grandes, hay unas gigantescas, más de 1 centímetro, la hemorragia en piel y mucosas, pero hay unas petequiales, como estas chiquiticas, entonces por eso denomina la púrpura Henoch-Schönlein. Y equimosis, cuando esas hemorragias son mucho más grandes, todas, y son pues uniformes, son gigantescas, entonces ahí está la forma de una equimosis. Todo está relacionado con trastornos hematológicos, pero dependiendo de si son equimosis, si son petequias, o si son una púrpura, se orienta hacia algunas patologías que otras, y pues esto, vuelvo y les digo, lo mirarán
cuando estén en medicina interna y si tienen la oportunidad de rotar en hematología. Preguntas con respecto, esto no se les puede olvidar. La petequia, Las, las petequias y la púrpura también pueden ser por trauma, digamos como la equimosis. no, 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 no. No, 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 no. Cuando vean hemorragias puntiformes, petequiales o equimosis, eso es un trastorno hematológico. Es una patología hematológica. ¿Listo? Ahora, lo del trauma es esto. Esto sí es trauma, que eso se le denomina hematoma. Entonces, cuando a una persona le pegan y hay extravasación de la sangre, pero queda dentro del tejido, no sale afuera, como me dijo alguien alguna vez, y me pareció muy curioso el término, entonces siempre lo digo, no se sale afuera, entonces la sangre queda ahí acumulada, secundario a un trauma, y entonces después se va metabolizando. Por eso es el cambio de la coloración, entonces primero rojo, después azulado, tiene después verdosa por la biliverdina, esto es el metabolismo de la hemoglobina, después como amarillenta por la bilirrubina, después parduzca por la hemosiderina, hasta que queda de color normal. Y como yo digo siempre en clase, cuando íbamos a clase, entonces aquí hay un ejemplo de un hematoma. Entonces es un golpe donde se rompe un vaso, sale sangre, pero no sale afuera, como digo yo, como me dijo alguien hace algunos años, entonces queda ahí. Ustedes ven ahí unas tonalidades diferentes de color, rojizas, verdosas, amarillentas. Ya esto, como también he dicho, le pongan papa, carne cruda, limón, sal, bueno, yo no sé qué más se unta a la gente, siempre va a pasar exactamente esto. Rojo, azulado, verdoso, amarillento, pardo, y no siempre de la misma manera para que tenga pues obviamente la evolución. Pero esto es un hematoma, hematoma. Todos esos golpes de los boxeadores, cuando tienen un importante edema en la cara y pues ya hay después sangrado, eso son hematomas por golpes. Eso no es una parte patológica. Entonces lo otro es la persona está común y corriente, casi siempre se dan cuenta por la tarde o cuando se levantan que pues tienen todos esos punticos de sangrado, eso es seguramente un trastorno hematológico y esa persona hay que investigarla. Bueno, ahora, el sangrado, pues la hemorragia puede estar en cavidades. Ahí está el hemopericardio, ya sobra decirlo, el hemoperitoneo, ya lo vieron. El hemotoras, perdón, ya vieron hemotoras, hemoperitoneo no lo vieron, pero algún día van a ver. Hemartrosis en las rodillas, hematoencefalia en la cavidad craneana, el hematocolpus en la cavidad uterina. Entonces son hemorragias y ahí sí, pues no importa si es arterial o venosa, puede ser secundaria pues a un trauma, alguna cosa que puede llevar a la acumulación de sangrado en cavidades y dependiendo de la localización, pues se le da el nombre como tal. Esta foto que ya se las mostré en alguna clase, en la primera clase, pues esto es un hemotórax. Algún día todos o algunos tendrán que pasar tubo de tórax para drenar ese líquido, puede ser aire, puede ser pus, puede ser sangre, obviamente para salvarle la vida a una persona y mejorarle pues su función respiratoria. Entonces esto es un hemotórax, aquí está la misma foto que ya les había mostrado, pues la colección sanguínea ya coagulada por el proceso de hemostasia común y corriente. Hay otras, hematuria por la orina, hematemesis, que es pues el famoso vomitar sangre, hematoquexia, eh, con melenas por la cavidad rectal, epistaxis, cuando obviamente se tose, perdón, por la nariz, hemoptisis, que es toser sangre, menorragia, metrorragia, menometrorragia, que son sangrados relacionados con, sí, que se presentan, pero con alteración en el ciclo menstrual de las mujeres y muy seguramente cuando están rotando en gineco van a repasar nuevamente esto dependiendo de la hemorragia. Eso se llama hemorragia uterina anormal o hemorragia uterina disfuncional. Y luego les digo, lo mirarán en gineco cuando estén rotando en gineco. Hematuria, vamos a mirar una a una, pues sangrado en la orina,
Puede ser microscópico, un hallazgo incidental, o macroscópico, pues sí se ve. Entonces, siempre que hay sangrado en la orina hay que pensar en enfermedad del riñón o de la vía urinaria o de la vejiga. Algunos deportistas de alto rendimiento tienen microhematuria, pero eso es parte del metabolismo de la mioglobina y es normal para ellos, pero sin embargo, pues los estudian, si hay alguna alteración renal o de la vía urinaria como tal. Hematemesis, vomitar sangre, entre comillas, vomitar sangre. Es un signo, miren, de hemorragia del esófago y del estómago. Entonces es vomitar sangre. Entonces aquí las causas importantes, la ruptura de varices esofágicas o las úlceras pépticas gástricas o duodenales. El orden más frecuente de úlceras en la vía digestiva alta es duodeno, estómago y esófago. Así es el orden de frecuencia de aparición. Entonces, cuando alguna úlcera pues está sangrando, pues puede haber vómito de sangre, hematemesis, o que se rompa una varice esofágica, pues se puede romper y incluso si es masivo el sangrado puede llevar a la muerte de la persona. Profe, Señor. si la sangre es oscura o es brillosa, ¿qué tiene la variación ahí? Ya, Digamos, ya voy para allá. Gracias. Entonces, hematoquexia es sangrado o hemorragia por el recto. Entonces, esto se lo tienen que aprender la enfermedad del intestino grueso. Entonces, como en ese orden hay que pensar en una fisura anal, hemorroides, cáncer o parasitismo. Entonces, una persona de la edad de ustedes que pues tenga sangrado fresco por el recto, yo pensaría en dos cosas, en que hay una fisura anal, o sea, el momento de la defecación, que es un placer, eso tiene que ser sincrónico, pero si hay alguna alteración entre la contracción y la relajación ahí de la piso pélvico muscular del esfínter, se puede fisurar el esfínter, eso duele mucho y pues eso cicatriza, pero pues puede haber un sangrado. O parásitos. Ahora, si es un hombre más de 60 años que sangra por el recto, pues hay que pensar en lo mismo, pero ya una persona mayor hay que pensar en cáncer o que tenga hemorroides, que son las varices. Por eso hay que examinar al paciente, que son las varices de ahí. Eso también depende del paciente. Entonces es la famosa hematoquexia. Entonces lo que me acaba de preguntar, no sé quién me preguntó, estas son las melenas, que es sangre negra en el momento de la deposición. Y eso significa que el sangrado es de arriba, o sea, es del esófago o del estómago o del duodeno. Y la sangre pues, va viajando por el tubo digestivo. Con el proceso de metabolismo, pues se convierte en una sustancia que se llama hemateína, que es cuando la sangre está parcialmente digerida. Entonces forma ese color negruzco o verdoso que se llama entonces una hemorragia de vías digestivas altas. Pero pues que la sangre ha viajado por todo el tubo digestivo y pues ha sangrado a la persona de esa manera. Entonces siempre hay que investigar es alguna alteración, una úlcera, un pólipo o un tumor, puede ser, no sé, en el tubo digestivo. Entonces hay que hacer una esófago gastroduodenoscopia, la famosa endoscopia para mirar. O si no, pues una colonoscopia para mirar si hay alguna otra alteración. Esa es la diferencia entre hematemesis, que es sangre fresca, o melenas, que es ya pues por abajo, pero pues la sangre parcialmente digerida y es de color negruzco. Ahí está pues la foto de un esquema pues para representar eso, que la sangre ha viajado y ya pues el tubo digestivo pues se ha vuelto por su metabolismo negruzca o verdosa, un verde oscuro, que es la famosa melena. Aquí está la epistaxis, pues es la hemorragia por la nariz. Casi siempre, pues aquí la foto es por un trauma, pero pues hay unos tumores o rinitis que pueden llevar a ruptura, no ruptura, rotura de vasitos sanguíneos y pueden producir pues un sangrado importante que lleva a la hemorragia y pues eso generalmente los otorrinos miran, hacen la rinoscopia, etcétera, y pues si ven el vaso pues generalmente lo cauterizan, lo queman pues para que esto no se siga presentando.
Hemoptisis es toser o escupir sangre. Y cuando una persona al toser escupe sangre o tose sangre, lo que siempre hay que pensar es que la persona tenga un carcinoma de pulmón, un cáncer de pulmón. Generalmente, pues, en el pulmón son carcinomas, pues, adenocarcinoma o carcinoma escamocelular o carcinoma broncogénico. Entonces, es un signo indirecto, pero muy importante. Y si la persona es mayor, y cuando eh, tose y escupe sangre, entre comillas, es muy seguramente un signo de que hay un cáncer de pulmón, un carcinoma de pulmón. La menorragia es una hemorragia menstrual intensa. Cada mujer sabe más o menos el volumen de sangrado en cada menstruación. Ella es la que indica el ginecólogo y se hace pues una medida indirecta para tener en cuenta. La metrorragia es una hemorragia no relacionada con el ciclo menstrual y la menometrorragia pues es un sangrado menstrual muy intenso, no se interrumpe por varios días, o no se interrumpe y pues ya hay que el ginecólogo mirar el ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario para mirar si hay alguna alteración en todo ese ciclo que esté produciendo este sangrado que es, como les digo, una hemorragia uterina anormal o una hemorragia uterina disfuncional para esta paciente que está pues, llevando a esto. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, qué pena. ¿Será que te puedes devolver a la diapositiva antes de la de menometrorragia? ¿Esa? La siguiente, profe. Esa, gracias. Menorragia, pues les digo, menorragia, metrorragia y menometrorragia, ustedes los van a mirar en sus seminarios o cuando vean toda la patología ginecológica, todas las alteraciones que van a estar relacionadas con el ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, porque puede haber alguna alteración de cualquiera de estas estructuras que pueden llevar a un sangrado pues totalmente anormal y la mujer es la que sabe pues cada cuánto es su menstruación, más o menos cuánto le dura, más o menos la cantidad, se hace un estimativo, pero si eso sigue en los días, pues cada 15 días tiene que haber alguna alteración en ese ciclo, y entonces hay que mirar todo ese ciclo, hipotálamo, hipófisis, ovario, como ya el ginecólogo mirar si hace ecografía, TAC, etcétera, etcétera, para mirar medidas de hormonas, para mirar si hay alguna alteración que pues está llevando a que esta mujer tenga pues esa alteración en el ciclo, en su ciclo menstrual con esos términos que generalmente pues se ven y ya la mujer sabrá más o menos cuánto es el volumen de sangrado en cada menstruación. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la equimosis no cambia de tono como en el hematoma? No, 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 eso son rojas, eso es rojo. Eso es siempre rojo porque es un sangrado ahí activo. Puede que haya algún cambio, pero eso, cuando ustedes vean pacientes de esto, van a tener otros, otros signos y otros síntomas para mirar, obviamente, que, que hay algún trastorno hematológico. Ahora, lo otro importante es que todos estos pacientes no tienen ningún antecedente de trauma, ninguno. Generalmente se ven al otro día que se levantan, casi siempre es la historia, no me levanté de dormir y me apareció todo esto. ¿Por qué razón no? Eso puede aparecer durante el día, pero a cualquier momento, no hay una hora indicada, pero nunca hay antecedente de trauma y esto pues generalmente pues sí desaparece mirando la causa del estudio, estos pacientes les dan corticoides, citostáticos, inmunosupresores y pues mejoran, pero no, puede que una que otro sangrado esos tenga el metabolismo, pero generalmente eso no se ve como en el hematoma. Ahora el hematoma generalmente es una única lesión, a menos que haya tenido un par de golpes, pero más de dos o tres es muy difícil. En cambio, equimosis, petequias y equimosis, petequias y púrpura, generalmente esos son numerosas lesiones diseminadas
de manera cefalocaudal en el paciente. Bueno, Profe, una pregunta. ¿La epistasis qué tanto puede estar asociada a la ruptura del plexo de Kiesel-Ball? ¿la qué, perdón, la qué? La epistasis. ¿La Es que digamos, epistaxis? sí, que digamos que el paciente, bueno, está en su cama acostado normal y tuvo un día tranquilo y de momento a otro, pum, tuvo epistasis. Pues Sí. a veces los internistas dicen que es que el plexo de Kiesel-Ball es el que se rompe por la presión o por el estrés. ¿Qué tan Pues cierto es eso? generalmente los pacientes, pues sí hay que investigar al paciente, obviamente que nadie sangra por la nariz, porque sí, puede haber fenómenos en personas jóvenes o mayores de sinusitis o rinitis o algún microorganismo, hay un proceso infeccioso que hay que mirar, muchas veces son parasitarios y en biopsia o alergias que pueden obviamente estimular y pues si hay manipulación, pues hay sangrado. Si hay un vaso aberrante, como les digo ya, pues son sangrados a repetición, pues eso ya lo mira el especialista, porque pues uno de médico general pues no hace rinoscopios, ellos sí, y ahí miran si hay un vaso aberrante, pues lo queman, lo cauterizan. O como yo les conté alguna vez, que tuve la oportunidad de ver una endometriosis en cavidad nasal, era una mujer que cada menstruación, como yo les decía, sangraba por arriba y por abajo. Esos son casos exóticos. Pero es posible que una persona mayor que tenga hipertensión arterial, pues una manera de disminuir esa presión es romper un vaso, que puede ser cerebral perfectamente, cualquier otro órgano, y ahí en la cavidad nasal, y pues ya pues sí tienen que obviamente mirar cómo es el proceso de cicatrización de ese vaso, cauterizarlo, pero pues tener en cuenta el factor de riesgo y manejar si la persona es hipertensa, pues la presión arterial, pues para que no pueda, no, esa presión no haga que más adelante se pueda romper otro vaso en ese mismo sitio o en algún otro órgano que pueda comprometer la vida de la persona. Bueno, y ya que me preguntó eso ustedes que pues cuando tengan la oportunidad de verse en sus casas, consíganse un fonendo, no, eso lo tenemos, un fondo de ojo, un aparato para mirar fondo de ojo y mírense cómo es el fondo de ojo de ustedes que no tienen nada para que cuando aprendan a ver retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética, miren las características especiales que se tienen cada uno. Los otorrinos siempre hacen eso, pues, para mirar los vasos muy pequeños, pero es básicamente eso, pero sí es más por eso del aumento de la presión arterial. Ahora, ahí en la foto que vieron de epistaxis hay un tumor que se llama angiofibroma, angio de vasos sanguíneos y fibroma, tejido fibroso. Y a veces por manipulación, por aumento de volumen, alguno de esos vasos se puede romper y producir un sangrado importante. Por eso vuelvo y les digo, ya se mira inicialmente, pero pues si hay otra cosa, pues ya el otorrino lo mira, hace su rinoscopia, etcétera, las otras cosas y determina qué tratamiento a seguir. Es importante pues para ese paciente, ¿no? Porque a todos no les pasa lo mismo. Y vuelvo y les repito, hay pacientes con sinusitis, rinitis, incluso la sinorrinolaringitis, que es casi que el mismo proceso que puede llevar a congestión e hiperemia de esa zona y pues puede romperse un vaso incluso por manipulación y sangrado. Cuando uno, como digo, uno se hurga en la nariz, cuando se mete los dedos a la nariz para molestar, siempre lo que rompe uno son vasos venosos, que simplemente por compresión, etcétera, un tapón o lo que sea, pues cicatriza ya no hay ningún problema. Uno nunca rompe una arteria manipulándose, sino simplemente son vasos venosos ahí en la mucosa. Bueno, Yo quería preguntar otra cosa. ¿Y las petequias no pueden ser como una consecuencia de hipoxia? no, no, las petequias no son consecuencias de hipoxia. No. Eso es un trastorno hematológico, eminentemente hematológico. Bueno, ¿alguna otra pregunta para ir con la segunda parte?
Bueno, aquí viene otra cosa un poco interesante, que es la hemostasia y la trombosis. Y ambos términos son iguales. O sea, es coagular la sangre. Hemostasia y trombosis es lo mismo. Coagular la sangre. Esto no se les puede olvidar, por favor. Pero ¿cuál es la diferencia? La hemostasia es detener la hemorragia, pero dentro de un proceso fisiológico. Fisiológico cuando los vasos sanguíneos, independiente que sea arterial, venoso, capilar, bueno, arterial o venoso, se han roto, o sea, se ha lastimado ese vaso sanguíneo de alguna u otra manera. Entonces viene el proceso de hemostasia y que todos lo tenemos adecuadamente funcionando. Mientras que la trombosis es la forma patológica de coagular la sangre, pero cuando los vasos sanguíneos están intactos. Entonces, un factor de riesgo para esto es la hipertensión arterial, todas las dislipidemias, etcétera, donde con el tiempo se va formando un trombo. Perdón un momento, por favor. Estoy en clase. Si quiere terminar, lo llamo. Ok. Entonces, como les decía, es un fenómeno patológico cuando hay coagulación de la sangre con los vasos sanguíneos intactos. Entonces, la hipertensión arterial, las dislipidemias, ustedes van a ver eso más adelante, pero yo les voy a adelantar algo, hace que se estimule el fenómeno de coagulación, se forma un trombo, se cierra una arteria, generalmente es en la parte arterial, y viene la isquemia y después el infarto de cualquier órgano. Entonces hay que tener en cuenta pues, esta diferencia entre la hemostasia y la trombosis. En ambos, el mecanismo es parecido o semejante, y pues ya se los voy a mostrar poco a poco todos los elementos que participan en esto, pero en uno se dispara romper un vaso, y que todos hemos tenido alguna raspadura, alguna cortada, etcétera, etcétera, pero espero que todavía nadie de ustedes tenga el fenómeno de trombosis, a no ser que tengan algún factor de riesgo como tal. Mi famoso foto de un vaso sanguíneo con el endotelio, el epitelio simple plano, y alguna vez en una clase ustedes me dijeron que estos eran los pericitos y eritrocitos, aquí el epitelio simple plano, los núcleos de las células endoteliales, y son importantísimos porque estas células participan en ese proceso fisiológico normal. Entonces, en la hemostasia, y ustedes esto lo van a volver a repasar y con un poco más de detalle, vuelvo y les digo, cuando roten en medicina interna, y si tienen la oportunidad de rotar en hematología, pues se van a volver muy expertos en esto. Entonces, ¿qué componentes participan en la hemostasia? El endotelio, la pared vascular, las plaquetas, súper importante, y las famosas proteínas de la coagulación. Entonces aquí viene, siempre les hablo de esto, me acuerdo, el dengue hemorrágico. ¿Qué hace el dengue? Es un proceso viral, una infección viral, pero el bichito del dengue, que se me olvidó el nombre, ¿qué hace? Destruir las plaquetas. Entonces la persona no tiene con qué coagular la sangre. Esas personas con dengue hay que super aislarlas, que no tengan ningún estímulo, porque si hay algún estímulo, pues obviamente un estímulo pequeño en cualquier sitio, sobre todo en el sistema nervioso central, pues hay un sangrado importante. Y pues obviamente esa persona no tiene plaquetas, pues el sangrado va a ser importante, masivo, y pues puede llevar a la muerte de la persona. Ese es el quick y lo harto del famoso dengue hemorrágico, y que seguramente ustedes han visto, escuchado, leído, pues tiene una importante mortalidad en la zona donde aparece pues el famoso dengue y dengue hemorrágico como tal. Entonces ahí están los tres componentes, y esto también participa pues en el proceso de trombosis como tal. Entonces simplemente aquí una foto cuasi dibujo, pues representando los eritrocitos, aquí en blanquecino las plaquetas,
Y eso en amarillo, pues es el enramado, la trama de fibrina, que es el último paso, la casi que materia prima para el coágulo. Hay un paso súper importante que es el fibrinógeno a fibrina. Entonces, ¿quién bloquea ese fibrinógeno a fibrina? Los famosos anticoagulantes. Entonces bloquean eso está la heparina y todo lo demás que ustedes van a aprender en farmacología para evitar que se forme un trombo. Entonces es anticoagular a los pacientes cuando tienen algún compromiso de eso. Y ustedes han escuchado que ese paciente o esa paciente está anticoagulada, es para evitar que se forme un trombo independiente de las características o del proceso patológico de base que tenga ese paciente. Entonces, para mirar un poco de cada uno, ¿cuál es el papel del endotelio? Entonces, tiene propiedades procoagulantes y propiedades anticoagulantes. El endotelio, el epitelio simple plano. Y dependiendo de la necesidad fisiológica, pues, o para coagular o anticoagular. Dicen los expertos, los que estudian fisiología de estas cosas, que uno incluso caminando rompe pequeños vasos sanguíneos en las plantas de los pies, así sea una redundancia, pero inmediatamente pues viene el proceso procoagulante y anticoagulante y eso se mantiene en un equilibrio o una homeostasis perfecta. Entonces, arranquemos con el endotelio en sus propiedades procoagulantes. Vuelvo y les digo, estas son las factores, ya se los voy a nombrar, que vuelvo y les digo, lo van a recordar y repetir cuando estén en medicina interna y en hematología, por eso pues para mí es importante recalcarles un poquito de esto. Entonces está el factor de von Willebrand, que son los gránulos de Whipple-Palade en el citoplasma de las células endoteliales. Pero esos gránulos nosotros no los vemos. Aquí me devuelvo a la foto. Ahí no se ve el citoplasma de la célula, simplemente el núcleo. Solo se puede mirar con microscopio electrónico. Otra cosa que ustedes van a medir es la tromboplastina, el factor tisular o factor 3. Entonces, si la persona no tiene estas cosas, pues no va a coagular y va a tener un sangrado. Esto, pues en las hemofilias, que es el amor por la sangre, pues obviamente estos pacientes sangran y no van a tener con qué coagular la sangre. Ese es el peligro de los pacientes hemofílicos. Por eso los cuidan tanto, que no tengan deportes de contacto ni contacto, porque un trauma muy pequeño hace que el sangrado pues sea casi que perpetuo y los lleve a la muerte de estas personas. Los inhibidores del activador del plasminógeno, que se denomina PAI, por su contracción, inhibidores de activadores del plasminógeno, son propiedades procoagulantes del endotelio. Y ahora vienen aquí está pues la foto, la tenía adelante, la foto de histología normal y la foto de los gránulos, en una foto de microscopio electrónico, una célula endotelial con los famosos gránulos de Whipple-Palade, que están en el citoplasma de las células endoteliales, denominado el factor de von Willebrand. Ustedes también en hematología van a escuchar que hay deficiencia del factor de von Willebrand, que son estos granos en las células endoteliales. Simplemente también otro dibujo para nuevamente representar los eritrocitos, aquí pues las plaquetas y los famosos enramados de fibrinógeno a fibrina para la coagulación. Pero el endotelio también tiene propiedades anticoagulantes, entonces inhibe, pues hay inhibición de la agregación plaquetaria. Recuerden que en una clase anterior les dije que nosotros tenemos, o la sangre va en un flujo laminar, y el flujo laminar significa que dentro de la sangre toda la parte celular, todas las células van en la mitad de ese flujo. En la periferia no hay sino líquido, y eso está perfectamente equilibrado, así no se pegue, etcétera, etcétera. Pero siempre, pues tratan las plaquetas de irse hacia, es lo más periférico, de irse hacia el endotelio. Entonces el endotelio inhibe la agregación plaquetaria. Fuera de eso inhibe la actividad antitrombínica, plaquetaria, y también inhibe la fibrinolisis o ayuda a la fibrinolisis como anticoagulante, romper esos coágulos. Pero cuando esto ahí se pierde ese equilibrio, entonces viene
vienen los procesos de alteración de la hemostasia como tal. Ahora, los componentes plaquetarios, están los gránulos alfa y delta, ya denominados cuerpos densos. Esto también solo se ve a la microscopía electrónica. El citoesqueleto de las plaquetas, importantísimo para el moldeamiento y remodelación y contractura del coágulo. Las moléculas de adhesión y receptores para esas moléculas de adhesión, porque las plaquetas se unen unas con otras para formar ese coágulo, y como digo yo, el pegante, que son los fosfolípidos, que eso pues obviamente no sé, nada de esto lo vemos o no se ve, solo se puede mirar la microscopía electrónica si hay la posibilidad. Ahora, los gránulos alfa y delta, cuerpos densos, entonces están los factores de coagulación, fibrinógeno, están los mediadores de la inflamación, recuerden los mediadores vasoactivos de la histamina. Y yo recuerden que yo les dije que en la inflamación aguda están los polimorfos nucleares neutrófilos, las plaquetas y otras células, pero lo que predominan son los polimorfos, pero aquí, si hay algo de esta alteración, pues está los mediadores de la inflamación, la histamina, los factores de crecimiento, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF, recuerdan que GF es growth factor, factor de crecimiento derivado de plaquetas que son importantes para la hemostasia. Está el citoesqueleto, entonces están filamentos de tubulina, actina y miosina. Vuelvo y les digo, eso no se ve en la histología normal, tiene que ser microscopía electrónica, y microfilamentos y microtúbulos importantísimos para la retracción del coágulo cuando ya se ha formado ese molde y se remolde ese coágulo en la hemostasia como tal. Eso es rapidísimo. Ustedes saben que pues uno tiene una lesión, hay sangrado, pero pues la coagulación es inmediata, a no ser que haya alguna alteración entre estos fenómenos que obviamente hay que estudiarla como tal. Y las moléculas de adhesión y receptores están las glicoproteínas que se expresan en la membrana, está el fibrinógeno, el factor de von Willebrand y una mezcla entre ellas de manera importante. Ahora, los fosfolípidos, está el factor plaquetario 3 y el calcio, que son importantes en la cascada de la coagulación, que es otra cosa que yo les voy a decir. Yo les voy a mostrar aquí una foto, un par de fotos de la cascada de la coagulación, pero eso no es para el examen, sino es para la vida, para ustedes, para medicina interna. Por favor, estudien, eso no es tan complejo ni complicado como es la cascada de la coagulación, tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca y como en la vía ya común de las dos vías para poner el fenómeno hemostásico como tal. Ahora, la hemostasia, como está escrito ahí, es una importante activación plaquetaria, que es la adhesión de las plaquetas a la superficie endotelial. Vuelvo y les repito, lo más periférico de la parte celular son las plaquetas. La liberación de los mediadores químicos almacenados en los gránulos de Whipple-Paraday, unos en el endotelio, pero aquí los gránulos de las plaquetas. La agregación de otras plaquetas para formar el tapón hemostásico primario. Como yo digo, el moldeamiento de ese primer coágulo y después la contracción y formación del tapón hemostásico secundario constituido por plaquetas y fibrina firmemente agregadas. Ahora, revolviéndonos a lo del dengue. El dengue acaba con las plaquetas, no hay nada de eso, entonces el paciente empieza a sangrar por donde sea. Estos pacientes, vuelvo y les digo, con dengue hemorrágico, que es el ejemplo como más típico para recordar, hay que aislarlos, no les puede entrar ni la luz, así como la propaganda de Ternir, que no les entra sino solo la luz, a estos pacientes no les entra ni la luz, porque un estímulo en los fotorreceptores puede estimular esta respuesta y que haya un sangrado importante. Eso lo puede entrar el médico y su enfermera jefe, nadie más, ni familiares, ni nada, ni hay que llevarle duranos, ni manzanas, nada de eso, porque la persona se puede morir de una hemorragia y un choque hemorrágico. Y la hemostasia, pues el papel de las proteínas de la coagulación, como les dije, la activación secuencial de la vía intrínseca y extrínseca, que al final activan la trombina, y la trombina polimeriza fibrinógeno a fibrina
y se forma ya el esqueleto y pegamento del coágulo de manera importante. Ahora, ¿cuáles son los anticoagulantes naturales que tenemos? Las antitrombinas. Aquí está lo de la trombina. La trombina es importante porque es la enzima que polimeriza fibrinógeno a fibrina. Y la fibrinógeno a fibrina es cuando se forma el coágulo. Entonces, los antitrombínicos, están las antitrombinas naturales, las proteínas C y S y la plasmina. Hay otra cosa que esto lo van a medir, pero siempre le ponen cómo está la proteína C y S. Si esto no existe, pues obviamente no hay trombina y obviamente el sangrado va a ser de manera importante. Ahora, me imagino que han escuchado hablar de la heparina. La heparina es un fármaco anticoagulante y como está escrito aquí en negrilla, inhibe la heparina más la antitrombina 3, forma un complejo la heparina con la antitrombina 3 forman un complejo que inhiben la acción de la trombina, entonces nos pasa fibrinógeno a fibrina y no se produce el coágulo. ¿Dónde hay heparina? En los gránulos de algunos mastocitos y basófilos, esos son cantidades muy chiquitas. Como dice aquí, no está presente en condiciones normales, salvo que haya alguna patología, pero ustedes saben que ya la heparina se ha industrializado, la han preparado, hay unas muy purificadas, eso ustedes lo van a ver en farmacología y seguramente lo van a utilizar algún día. Y en las células endoteliales hay unas pseudoheparinas que sirven para esta actividad. Entonces ahí está la foto, pero ustedes pueden conseguirse lo que quieran de la vía intrínseca, factor 7 al 7 activo, un trauma que activa la vía extrínseca, el factor 7, lo mismo 7A, finalmente la vía común es el factor 10, el factor 10 activo, y es la famosa cascada de coagulación, y miren que aquí yo les decía la trombina, fibrinógeno a fibrina, aquí está todos los inhibidores de la trombina para evitar la formación de polímeros de fibrina y que terminen el coágulo como tal. Este es un dibujo cualquiera. Ustedes pueden estudiarse el que quiera, el más grande, el más pequeño. Aquí está uno del libro que yo les muestro, que aunque es pequeñito, simplemente es donde actúan los inhibidores para evitar la formación del coágulo. Esto es normal dentro del proceso fisiológico normal, pero en los pacientes que hacen coágulos a repetición, pues hay que anticoagularlos para evitar obviamente que se forme un trombo, que viaje, que forme una isquemia, un infarto que puede comprometer la vida de la persona. Aquí pues simplemente también otro dibujo ya del trombo, eritrocitos, plaquetas, y aquí el trombo de fibrina, que generalmente es lo que vemos. Eso no lo vemos como tal, simplemente ya vemos el trombo en los cortes histológicos. Ahora, esta diapositiva se las planteé en unos minutos. La trombosis es la forma patológica de coagulación de la sangre dentro de los vasos que están indemnes, intactos, no les ha pasado absolutamente nada. ¿Esto es una arteria o una vena? Arteria. Arteria. ¿Una arteria o una vena? ¿Por qué es una arteria? Porque tiene más músculo. ¿Más músculo que qué? Yo digo que es una vena por la luz festoneada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta lombriz o esta serpentina?
¿Qué es esto que acabo de señalar? La íntima. No. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Que se pintó afortunadamente. Profe, en el chat dijeron que la túnica media. No, la túnica media es esta. Ahí donde dice M. No, es que yo no veo el chat. Eso M es la túnica media. ¿Y la M qué es? La túnica media, ¿qué estructura es? ¿O qué tejido es? ¿Tejido qué? Muscular. ¿Muscular qué? Liso. Liso. Pero yo no estoy mostrando la túnica media, sino esta estructura, ¿cómo se llama? Esto que está aquí se ve perfecto. No es la íntima. Lo que sigue después de la íntima. Entre la íntima y la media, ¿cómo se llama esta estructura? En las arterias. Lámina elástica interna. La membrana elástica interna. Y si uno ve membrana elástica interna, ¿es arteria o vena? Arteria. 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 Esto es una arteria. ¿Quién fue la niña que dijo que era vena porque estaba fenestrada? O que era más, no, mentiras, que era más arteria porque tenía más músculo. Sin miedo. Profe, yo dije que era vena porque era como más festoneada la luz, la lámina No, no, elástica. eso no tiene nada que ver. Nada. Ahora, otro detalle. La capa muscular es mucho más gruesa que la adventicia, amigo. Pero si uno ve membrana elástica, no toda, pero aquí hay un pedazo, eso es una arteria. Era para mostrarles esto. ¿Esto es una arteria o una vena? Miren, aquí hay más músculo que adventicia. Aquí hay más músculo y casi que no hay ni adventicia. ¿Arteria o vena? Arteria. Esto es una arteria. Miren, aquí hay un trombo arterial. Esta fue una señora que se murió de un tromboembolismo pulmonar. En todo el árbol bronquial hizo trombos. Estos son trombos, todo eso rosado que ustedes ven ahí es fibrina, un trombo de fibrina. Esta señora no sé qué medicamento tomaba, hizo eso como efecto secundario, hizo tromboembolismo pulmonar y se murió. Se murió de una insuficiencia respiratoria secundaria a un tromboembolismo pulmonar. Pero era para mostrarles esto. Es una arteria pulmonar, una rama de la arteria pulmonar con un trombo en su interior. Esta foto es ¿de qué órgano? ¿Qué órgano es ese? Miren aquí el trombo. Es el trombo. ¿Qué órgano es? ¿O qué estructuras son estas o estas? ¿Mm? ¿Quién se atreve? ¿Qué órgano es ese? ¿Mm?
¿Qué órgano es ese? ¿Qué órgano es ese? Nadie se atreve a decir. Miren, aquí tienen la guía, aquí y aquí. Y aquí abajito. ¿A qué se les parece? ¿Mm? Por favor. Profe, en el chat están diciendo que es un hígado, hepatocito. No, eso no es ningún hígado. Están locos de la cabeza. ¿El timo, profe? Timo no, porque Timo no, eso no se parece al Timo. No sé si es tejido óseo. Hueso no. Es que lo confundí por el color rosado de arriba Ah, y por lo de las las esquinas. círculas óseas, no, pero no. ¿A qué otra cosa se les parece estas como cavidades con eso rosado? Miren este, miren Y este. Miren. ¿Puede ser el vaso? No, ¿Tiroides? se parece a la tiroides, pero esto no es tiroides. Esto es un riñón. Y eso que se parece a la tiroides se llama tiroidización renal. Cuando vean tiroides van a ver los puros folículos, pero aquí esta es una arteria con un trombo. Esto es un riñón terminal, con una insuficiencia renal crónica y aquí hay un trombo renal y esto se llama la tiroidización de los tubos renales. Y cuando ven eso alguna vez, eso es una insuficiencia renal crónica ya estadio terminal y aquí hay un trombito renal de una arteria renal. Bueno, y hay otro riñón con otra trombo en una arteria renal, en una arcuata con células inflamatorias, pero aquí el trombo del trombo de fibrina en este riñón. Aquí hay otro riñón, miren, aquí el glomérulo y aquí el importante trombo en una arteria, en una rama de la arteria renal, de una arteria arcuata, en una insuficiencia renal. Listo. Entonces aquí está lo de la trombosis. Quien habló de la trombosis fue el profesor, el maestro de la patología moderna, el alemán Rudolf Virchow, 1845. Entonces habló de lo mismo, cambios en la pared vascular endotelio, cambios en el flujo de la sangre y cambios en la composición de la sangre como tal. Entonces aquí está la trombosis, daño endotelial, hipercoagulabilidad y anormalidad en el flujo. ¿Y qué cambios hay ahí? Entonces en la inflamación o en el daño endotelial, la inflamación por hipercolesterolemia, la hipercoagulabilidad, alteración en el factor 5 de Leiden o adquirida o una diseminación por cáncer. Y anormalidades en el tubo está la misma éstasis, alteraciones en el ritmo cardíaco, aquí está la fibrilación ventricular, turbulencia, alteración aterosclerótica en los vasos sanguíneos. Entonces esto favorece que haya la famosa trombosis arterial en los casos de trombosis como tal. Ahora, ¿por qué queda predispuesta la pared vascular a la trombosis? Dos motivos grandes: liberación de sustancias procoagulantes y la exposición de la membrana basal o colágeno a las plaquetas, o sea, la exposición subendotelial, el colágeno, la exposición del colágeno subendotelial. Entonces, cuando se expone eso, obviamente por cambios de presión y de presión cambios de presión y de voltaje, pues las plaquetas se pegan obviamente al vaso y empieza el fenómeno de inflamación aguda, crónica y fibrosis como tal. ¿Qué lesiones endoteliales pues pueden alterar eso? Pues lesión hemodinámica, la hipertensión arterial,
la aterosclerosis, procesos infecciosos como la tromboflebitis, enfermedades autoinmunes como la poliarteritis nodosa, las dislipidemias, alteraciones metabólicas y traumas o cirugías que pueden llevar a eso. Pero básicamente de aquí para arriba simplemente son patologías inherentes a que se forme un trombo como tal. Lo último hay que tenerlo en cuenta, pero es lo menos que se puede pensar para lesiones endoteliales de manera importante. Cambios en el flujo sanguíneo, éstasis en venas dilatadas y el flujo turbulento, la pérdida de ese famoso flujo laminar, pero estamos hablando de la parte arterial como tal. Cambios hemodinámicos, trombosis venosa, varices, los famosos trombos arteriales por aneurismas y las placas ateroscleróticas, y trombos cardíacos como una fibrilación auricular, un infarto agudo de miocardio, en una endocarditis infecciosa, que hace que haya cambios en la parte hemodinámica, nuevamente en el flujo laminar a flujo turbulento, y se favorezca la formación de un trombo independiente del vaso. Estamos hablando más de los vasos arteriales que de los vasos venosos. Y cambios en la composición de la sangre, pues la pérdida de la homeostasis, hipercoagulabilidad hereditaria y la hipercoagulabilidad adquirida, que obviamente hace parte de las patologías de la parte hematológica. Entonces las trombosis, la hipercoagulabilidad adquirida, esta es esta es la hereditaria, están las trombofilias, esta es la adquirida, están las trombofilias, esto es la deficiencia congénita de antitrombina 3, que ayuda a la favoración del coágulo. Todo esto favorece pues, que haya simplemente la formación del trombo como tal. La deficiencia de la proteína COS y la mutación del gen del factor 5 de Leiden hace que haya una hipercoagulabilidad adquirida, que es las famosas trombofilias o formar trombos como algo más hereditaria, y esta es la adquirida. Entonces, lesiones tisulares, células tumorales, procesos infecciosos bacterianos, infecciones crónicas del hígado, y aquí está el shock, parte de esta clase, vamos a mirar eso, y la coagulación intravascular diseminada. Hice triple interrogado, yo lo pongo triple interrogado, pues los pacientes obesos, y aquí aparece nuevamente el cigarrillo porque otros factores que no necesariamente son cancerígenos, pero que pueden favorecer la trombosis como tal. Enfermedades inmunitarias o autoinmunitarias, la poliarteritis nodosa, el lupus. Cuando yo estudié medicina, el lupus era solo de mujeres, ahora ya se ha visto o se ha descrito el lupus en hombres, anticuerpos antifosfolípidos de la membrana basal, y la trombocitopenia inducida por heparina, que algunos pacientes favorecen, es lo contrario, pero son pacientes muy escasos, reducidos, y que hacen parte pues del ejercicio pues, en la actividad de esta sustancia. Cuadros clínicos que se complican con la trombosis, pues la misma trombosis venosa profunda que puede llevar a la pérdida del miembro, la inmovilización y reposo prolongado. Bueno, les digo, cuando ustedes roten en cirugías grandes, casi que a la hora hay que mover al paciente para evitar que se forme un trombo. Las importantes lesiones tisulares, embarazo y complicaciones obstétricas, trastornos circulatorios y tumores que puedan eventualmente ser factor de riesgo para que se favorezca la aparición de un trombo como tal. Se los dejo de tarea, y esto se los dejo de tarea de pronto para el examen, pero porque esto fijo siempre lo preguntan en medicina interna, y me lo han dicho ya sus compañeros que van mucho más adelante. Son preguntas también de residencia para cualquier especialidad, y más para medicina interna y más para hematología ya, que es la morfología de los trombos. Entonces las líneas de SAN, la friabilidad, anclaje, amoldamiento, se los dejo de tarea para que esto se lo aprendan para toda la vida, y más si van a ser internistas o hematoncólogos o hematólogos. ¿Cómo evoluciona un trombo? Pues se resuelve, se propaga, se fragmenta y se forman émbolos, se puede organizar,
reorganizar o se recanaliza. Entonces es la evolución de un trombo como tal, que puede ser una parte fisiológica normal o ayuda con medicamentos. Complicaciones. Hemos hablado mucho, les he dicho mucho la palabra infarto, edema de obstrucción del flujo venoso, esto cuando compromete pues la parte venosa, pero pues en este momento más dedicado un poco pues a la parte arterial, un proceso infeccioso, en esas úlceras por éstasis en la piel puede haber microorganismos no nosocomiales, sino que viven con nosotros, y pues pueden favorecer un proceso infeccioso o inflamación de la pared vascular, producir una tromboflebitis, una flebitis que puede pues, llevar incluso a la pérdida del órgano como tal. Paramos ahí. No sé si hay alguna pregunta, comentario de esta primera parte. Esto lo vamos a volver a repasar en otras clases, en otras presentaciones de patologías para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta. Terminamos esta clase el otro martes. Volvemos el otro martes. Yo les aviso el lunes, pero el otro martes hablamos. Preguntas con respecto a esto. Esto, antes de seguir, lo van a volver a repasar en medicina interna cuando vuelvan en su otro semestre a mirar. Espero que digan que sí, ya lo vimos, porque no es como los del semestre ahorita que están con el doctor Herrera, quien fue el que me llamó ahorita, que están diciendo que eso no lo hemos visto, que no lo han visto, pues diciendo mentiras. Entonces, lo van a volver a ver en hipertensión arterial, en los trastornos hematológicos, cuando estén en medicina interna, en los temas que van a mirar. Espero que se vuelva a la normalidad prontamente, que ya todo el mundo se está medio descarando. Y como les digo, esto lo van a volver a repasar, pero esto que yo les muestro, les digo, les doy es simplemente unas bases para que ustedes después, obviamente, profundicen más en lo que les guste y más si tienen la oportunidad de rotar por hematología, pues lo van a hacer. Ahora sí, preguntas, comentarios, sugerencias. Profe, una pregunta. En la evolución de trombos, ¿qué es lo que seguía después de organización? De organización, ya me devuelvo, que esto no lo tengo en el orden. Recanalización, es que el trombo se puede formar como túneles para que circule la sangre y el trombo hay que quedar pegado y con el tiempo se va recanalizando, recanalizando, recanalizando. Esos trombitos que se pueden fragmentar, pues se pueden disolver o pues de pronto llegar a un órgano importante y producir microinfartos. Eso depende, ¿no? No necesariamente los tengo. Bueno, no necesariamente pues tiene que ser así, pero pues es más o menos lo que se ha encontrado como evolución de los trombos para atrás. Es que se resuelva, se propague, o sea, se vaya alargando, que se forme un émbolo grande, eso lo vamos a ver en otra parte de esta presentación, que se organice o desaparezca o que se recanalice para que haya pues la circulación sanguínea común y corriente. Bueno. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta respecto a la clase en general. ¿Usted no hace retroalimentación del parcial? no. Sí, pero no. Profe, otra cosita, usted dijo. Lastimosamente, por esta situación, yo retroalimentación no la hago por acá, ni la voy a hacer por acá. No sé si en este curso está una niña que está repitiendo y que todavía estoy a la espera de que la universidad me dé la autorización para hacerlo presencial, porque yo no lo hago por acá. Y pues sobra la explicación,
pero yo siempre lo hacía después de los exámenes. En la siguiente clase, la persona que quisiera, pues miramos eso porque, pues, entre comillas, aunque el examen fue igual para todo el mundo, pues es totalmente aleatorio, entonces pues toca mirar. ¿Quién me preguntó? Yo, profe Sebastián Suárez. Ah, bueno, Sebastián, pues no, yo miro y en la otra le cuento. Es más la situación por logística, si cabe la expresión, pero pues yo le miro. Esa es la situación. Entonces, pues ya que me preguntó eso, yo les comento, y gracias de pronto por la pregunta, pues no se me adelantó, pero la semana pasada, ¿hay alguna otra pregunta sobre el tema? Sí vi lo de la recanalización, eso, pero no, es lo mismo. Alguien me vio y es exactamente lo mismo, de pronto ponen otra palabra, pero pues para más largo, más corto, pues es simplemente la modificación o la evolución del trompo, no hay ningún inconveniente por ese sentido. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o ya no están viendo nada? Vemos la palabra que dice to be continued. Ah, están viendo la presentación. Bueno, es que ya estoy aquí viéndolos a todos. Solamente hay una persona que no entró. Entonces, y la verdad no me interesa quién no entró a la clase. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto al tema? No, bueno. Entonces, miren, la semana pasada hubo el miércoles la reunión de profesores de la universidad. Yo voy a ser, pues no sincero, yo siempre he sido muy sincero con los estudiantes. Hay una queja generalizada de los profesores y pues se generaliza, aunque no es todo el mundo, de que la gran mayoría de los estudiantes, e incluso lo dijeron en unas encuestas que hizo la doctora Gloria Peña, que incluso a nosotros nos la hizo también, desde la parte de profesores y a ustedes como parte de estudiantes. Y en las encuestas que me parece, pues yo no sé, solamente el 13% de los estudiantes fueron sinceros, o pues no sé, creo que todo el mundo fue sincero, pero solamente el 13% de los estudiantes manifestaron que están haciendo las cosas honestamente. Yo no sé si es la palabra que cabe o no cabe, entre comillas o no entre comillas, de manera honesta. El resto, pues, toda la retroalimentación, o no las retroalimentaciones, los exámenes lo están haciendo sin estudiar. Eso yo se los dejo a cada uno de ustedes. Al grupo de mañana, pues el otro grupo les fue muchísimo mejor que a ustedes en el sentido de números, de notas. Yo no creo en los números mucho en esto, porque pues una persona que saca 4.4 con respecto a una persona que saca 2.5, no significa que el de 2.4 sea mejor que el de 2.5. A veces en la parte práctica, el de 2.5 le lleva años luz al de 4.4 en la actividad médica. Pero yo se los dejo a ustedes de reflexión y autocrítica para que sea esto. Lo otro, que eso sí me pareció súper absurdo, y eso fue una cosa generalizada de los profesores, no importa quién lo haya dicho, están pidiendo que en los exámenes tengan 5 minutos de respuesta, y eso me parece pues absurdo, exagerado, y eso no va, conmigo no va a pasar. Entonces, ¿quiénes? No tengo ni idea quiénes están pidiendo, si es en este semestre, en otros semestres. Ustedes, lastimosamente, digo yo para mí, pues estamos en la casa. Yo llegué un poquito tarde a la reunión porque pues estaba en el hospital, pero creo que fui yo el único que manifestó que yo quiero volver a la universidad a dictar clase presencial. Yo no sé si va a haber, si no va a haber, no tengo ni idea. Como yo lo veo,
Creo que no, pero es posible que haya una presencialidad, no sé si con todo el mundo, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes hacen sus exámenes en su casa, con todas las ayudas a la mano. Yo no sé si lo harán. Vuelvo y les digo, a mí eso no me interesa. Ustedes hagan su autoevaluación. Si me escribieron, no importa quién o quiénes, que a los del otro grupo les fue muchísimo mejor y hubo mejores notas. Entonces, el próximo examen, que yo ya tengo sus horarios, va a ser para todo el mundo a la misma hora, los dos grupos, el del grupo del jueves y el del grupo del viernes. Como yo digo, pues mañana me veo clase con sus compañeros y esto que les estoy diciendo será exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a hacer la retroalimentación? No tengo ni idea, pero desde el semestre pasado una niña me pidió eso, ya nos mandaron que podemos ir a la universidad cuando la universidad considere, pero yo por aquí no hago retroalimentación y sobran las explicaciones. Entonces es para que queden tranquilos y muy claros. Yo soy un tipo muy sincero y lo digo de verdad con sinceridad. Ustedes están estudiando la carrera más importante del mundo. Y creo que lo he dicho muchas veces, si alguien se siente obligado, bueno, yo qué sé yo, es que repito lo mismo, piénsenlo, porque esto van a vivir y van a disfrutar y van a tener muchas satisfacciones, pero también van a tener golpes y uno tiene que levantarse de los golpes y ser mejor que a veces con las cosas buenas. Pero ustedes son una generación, no todos, lastimosamente hay que generalizar, que si se caen, de hecho es una depresión y no sé, no tengo ni idea por qué. Yo no tengo ni idea por qué. Entonces es una cosa que hay que mirar y entender. Ahora, no sé si fue en este grupo, en otro grupo, que hacer exposiciones. Entonces hay los dos extremos. Los que se quejan que hay muchísimas exposiciones y los que se quejan que no hay exposiciones. Entonces yo no tengo ni idea qué quieren. Ahora, también comentaron, cuando hay exposiciones y han hecho no trampas, sino detalles, decían los profesores, dejamos detalles, por ejemplo, célula, la ponemos en el documento que mandamos, la ponemos con S, a ver si leen por lo menos S y corrigen en la presentación que la cédula no se escribe con S sino con C, y vuelven y dejan lo mismo, ya el famoso copy-paste que se hace y no hay esa retroalimentación para poder leer eso. Vuelvo y les digo, no es todo el mundo, pero sí es la gran mayoría de gente. Entonces también era eso. ¿Para qué hacer exposiciones si nadie le interesan las exposiciones? Vuelvo y les digo, lastimosamente hay que generalizar, pero pues yo no tengo ni idea para qué hacer eso. Vuelvo y les digo, repetido 1000 veces. Creo que yo fui el único profesor que dije, yo sí quiero volver a la universidad a dictar las clases presenciales. Y ojalá pudiera hacer mis laboratorios de los especímenes que yo tengo. Pero pues no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero es simplemente eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasó en este curso? Hubo un gran número de personas que sacó la nota sobre 4. Hubo más o menos el mismo número de personas que perdió, entre comillas, perdió el examen. Entre comillas, porque los números es de 1 a 5 y la mayoría de gente estuvo entre 3 y 3.9. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Yo les mandé un correo que se me ocurrió incluso empezando el semestre y mandé pues la nota y en otra casilla vieron que decía calificación y los que pasaron decía aprobado y los que perdieron no puse perdieron sino los puse en suspenso, creo que es la palabra, ¿cierto? Sí, suspenso puse. ¿Eso qué significa? También yo no voy a hacer ni apreciativas, ni otro examen, ni nada de eso. Cuando había presencialidad, yo siempre hacía que
la mejor nota tenía un bono, un bonus track, como se dice en la música. Alguien sacaba 4-2, solamente una persona. Yo en el primero, segundo, tercero, cuarto corte le subía la nota. Pero ahorita no, porque pues ustedes lo tienen allá en la casa y pues mucha gente creo que ha estudiado honestamente y otras personas creo que no lo han hecho bien. No es que no hayan estudiado, sino no lo han hecho bien. Ustedes harán su retroalimentación. ¿Qué va a pasar con las personas que dicen en suspenso? Pues tienen que volver para el segundo examen. Obviamente, hago un ejemplo. Si el segundo examen tiene 20 preguntas, los que están en suspenso tienen que volver a estudiar los temas del primer corte. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque el examen para ellos va a ser más largo, porque les voy a volver a preguntar cosas que tienen que haber ya sabido para el primer corte. Y así van a hacer, obviamente, los 3 cortes, porque el final pues ya no se puede hacer para eso. Sigo pensando, que había pensado en los seminarios, porque una niña, no sé si fue este curso, creo que fue este grupo, me dijo que porque no hacíamos seminarios. Pero yo lo estoy pensando ahora desde la reunión anterior. ¿Por qué pongo seminarios si no se están reuniendo, si entre ustedes mismos hay discordias, entre ustedes mismos se critican, entre ustedes mismos? A mí sí no me interesa poner las notas de todo el mundo en orden alfabético. Y ahí de que yo sepa que alguien le hace bullying a alguien por la nota. En serio. A mí eso me parece lo más aberrante y ridículo, que esté criticando el que sacó la mayor nota al que sacó la menor nota. Antes es decirle, oiga, ¿qué le pasó, viejo, vieja, huevón o marica o como sea? Yo creo que el marica que es de esta generación, ustedes me hubieran escuchado hablar, obviamente no había nacido cuando yo era niño, yo creo que yo fui el que me inventé esa palabra, que es ahora normal en esta generación. Pero eso yo lo decía desde que tenía como 8 o 9 años. Y como digo, ni siquiera la mujer que más he amado en la vida, que es mi mamá, que ya está en el cielo, espero, no me corrigió decir groserías, menos ahora alguien me va a decir que no diga groserías. Yo digo muchas groserías, pero yo no soy grosero con la gente, que es diferente. Entonces, vuelvo y les digo, creo que el examen no es que fuera difícil, pero tenían que haber estudiado. Yo les dije que tenían que haber estudiado. A algunas personas seguramente les faltó un poquito más de profundidad, no sé, eso es de cada uno. Pero como les digo, yo ni vuelvo, ni que me haga un trabajo, que otro examen, nada, absolutamente nada. Y ya para terminar y para darles la palabra, yo volví a preguntar en Federman cuál es el problema del sistema. Y el ingeniero que maneja toda Colombia, toda la universidad, y sobre todo aquí en Bogotá, me dijo, y espero que me escuchen bien, puede haber 3.000 personas, y ha habido 3.000 personas conectadas en el sistema. Escúchenme bien, 3.000 personas, 3.000 conectadas en ciertas actividades y no pasa nada. Entonces, ¿qué él me recomienda? Dígale a sus estudiantes que cuando estén en el examen se dediquen al examen. Si ustedes quieren abrir el Google, sus clases, sus cosas, eso es problema de ustedes. Pero eso sí puede interferir, no en el sistema, sino en cómo se maneja su computador y el buscador donde estén utilizando. Y eso que yo les recomiendo el Google Chrome, como él me dijo. Pero si se ponen a abrir ventanas y ventanas y ventanas, no se bloquea el sistema, se les bloquea el computador. Y vuelvo y les digo, 3.000 personas han estado en capacitaciones, en tiempos mucho más largos, haciendo cosas y no pasa nada. Siempre se bloquea el sistema cuando hay exámenes. Y así hagan películas, etc. El semestre pasado me pasó con un grupo que a todo el mundo le falló el sistema, pero fue a todo el mundo. ¿Cuál fue el del error? El error fue el doctor Monroy, que no activó una cosa, entonces nadie entró al examen. Nadie pudo entrar al examen y volví a cambiar la hora. Le escribimos a él, me dijo, doctor, lo que pasa es que usted no activó una cosa muy sencilla, se activó y ahí sí pudieron entrar todo el mundo al examen. Entonces, yo se los digo con toda la sinceridad,
estos son guías, esto es lo que les muestro, es absolutamente guías para que después profundicen con lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, no sé, ahora sí les doy la palabra, a ver si hay alguna cosa que pueda modificar, ayudar, no tengo ni idea, no compensar, sí, modificar en lo que seguimos. Esta clase pues la vamos a terminar la otra semana y es simplemente lo que quería decirles. Entonces, para que tengan en cuenta. Sigo pensando los seminarios. Yo sí quiero hacerlos, pero lo estoy pensando con todo lo que hablaron o comentaron y dijeron los profesores, obviamente con el visto bueno de los coordinadores, del señor decano, etcétera, etcétera, pero es una queja generalizada, ahí sí de todos los profesores, oiga, ¿para qué hacemos esto? Si mucha gente es puro copy paste, es que ni lo leen, ni siquiera se estudian el tema, entonces ¿para qué hacemos eso? Simplemente para que, yo hice la exposición, entonces como hice la exposición, hice 350.000 millones de diapositivas y todas bien bonitas, pero con errores, entonces yo necesito que me pongan 4, 4, 5, ¿no? Con el doctor Monroy ni lo sueñen, vuelvo y les digo, ni apreciativa, ni otro examen, ni pónganme un trabajo, ni absolutamente nada de eso. Entonces, por favor, ahora sí les doy la palabra y pues obviamente lo que yo pueda, no sé, inventarnos para esto, pues listo, pero pues eso. Entonces, ahora sí, no hay ningún problema. Beatriz Carolina, tú habla, ahora sí habla tú, bueno, ya que levantaste la mano, señora. Profe, yo quería preguntar que si no existe la posibilidad de llegar a hacer prácticas en este semestre. Pues Es que mira, la verdad, yo siento que hace falta. no, claro que sí, pero por eso yo te digo, o les digo, vuelvo y lo repito, yo pedí, yo sí quiero, yo quiero volver a la universidad. Un momento, doctora Lucy, ¿te puedo llamar en 10 minutos? Estoy en una clase, 10 minuticos, gracias, chao. Gracias. Me llamaba una otorrina del hospital. Yo sí dije que quería volver, nadie me dijo nada, pero yo sí quiero volver y yo quiero mostrarles lo de la colección que tengo. Que para mí, o sea, y verlos, y reírnos y molestar, como soy yo, porque algunos me conocen, otros no, yo no sé si nos vamos a ver. Y pues esto, pues para muchas personas es chévere estar aquí detrás de un computador, pero pues a mí me mama. Yo no sé si a ustedes les mama y me imagino que todo el berraco día en lo mismo debe ser aburridísimo. Ese es mi concepto. Y yo no sé, yo sí quiero, si hay algún laboratorio, algo nos inventamos así, sea todo el berraco día, que sean día 15 no me interesa, pero yo sí quiero ir a mostrarles vainas. Y lo que tú dices es muy cierto, esto hace falta. Sí, que yo creo que muchas universidades ni hacen esto. Yo preguntaba y ni hacen esto. La única es el bosque y pues también llevan un año y eso que yo participaba ya no lo hago porque me retiré. Pero hace un año que tampoco hacen eso, ni van siquiera. Pero para mí es importante porque tengo una colección no, sí importante de cosas que les sirven a ustedes para mirar, pero yo lo voy a intentar nuevamente y así sea en mayo, que es el último mes, nos vemos, pero sí quiero mostrarles muchas de estas cosas para mirar. Y vuelvo y sigo insistiendo que estoy craneándolo los seminarios, desde que yo no sé si fuiste tú o otra niña me preguntó, pero pues con eso que dijeron yo, dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Llevo una semana no trasnochándome porque yo sí duermo, pero sí pensando, ¿qué me invento? ¿Sí me entienden? Entonces ahora, los que les toca hacer como la repetición de todos los temas, no es que se tengan que estudiar todo de principio al fin, ¿no? Las cosas grandes e importantes, y yo les dije eso. Ahora, yo no veo los exámenes de los que perdieron, no, a ver, uno es que perdió, no, cada uno sabe su retroalimentación y no sé cómo mirar eso, pero pues les digo, por aquí yo no les voy a mostrar el examen a nadie. Más preguntas, comentarios. Por favor, sean muy sinceros.
Por favor, sean muy sinceros. Omar, Buenas tardes, profe. Omar, señor. Yo tenía una pregunta, profe, ¿cómo lo podríamos apoyar a usted con la decisión de hacer por lo menos alternancia? No, pues que hablen, pues yo ya dije que yo quiero ir. Digan ustedes que quieren ir por lo menos un pedazo y nos vemos. Eso es lo de menos. Así sean poquitos. No, ahí no sé. Digamos, el martes, bueno, que es el día cortico hacemos clase y jueves y viernes, digo yo jueves para ustedes, vamos unos y después miramos las prácticas con nosotros para que no miren. O sea, en la práctica nos demoraremos media